La presidenta también anunció esta mañana que va a haber toda una reconfiguración de los consulados de México alrededor del mundo, me imagino que especialmente Especialmente Estados Unidos, sí. Yo sí te puedo decir, el consulado de San Antonio, hace mucho que no tengo contacto con ese consulado, pero tú hablas, te contesta una máquina. Bienvenidos al consulado de México en San Antonio, para esto marque, pero si quieres hablar con un ser humano, resulta francamente imposible. Y no vaya a ser que de las tienes cinco, que ir a tocar el de las timbre, 5 opciones y que cuando te no hay da, nadie, tampoco. de las 5 opciones que te da la máquina, te contesta la misma persona de todas maneras. Bueno, a ver, ¿qué es lo que anuncia la presidenta y por qué? Bueno, ella se refirió Espera, fundamentalmente... nomás antes de, porque López Obrador les dio en la torre a En los la torre. consulados, les hizo un recorte. Este tipo en su vida manejó ni una tiendita de la esquina. Por Entonces, favor. cuando salió con su famosa austeridad republicana, porque no hay austeridad republicana, hay monarquías que son más austeras que el país tan republicano que es México, ¿no? Pero fue una mochada general. General. Así como el estúpido de Trump fue una arancelada general. Sí. El IDEM de López Obrador hizo un recorte general. Absurdo. Sí, Y porque... los consulados entraron en el recorte. Y digamos que si de por sí tenían estructuras medianas, me refiero en personal y en presupuesto, sí, los sí. dejó en ceros. Aparte de eso, les quitó esta interrelación de representación con los grupos sociales mexicanos, estadounidenses. Vamos, los fue minimizando y Si luego... no hay dinero, ¿cómo quieres? No, pero y luego acuérdate que dijo que ellos iban a ser las agencias de turismo de México en esos países. Turismo, promoción turística, promoción comercial. No es la chamba de un cónsul. Sin dinero y sin personal. Sí, sí. Y sin preparación. Y porque no son especialistas en el Claro tema. que no. Bueno, lo que la presidenta anunció hoy efectivamente es que hay que hacer una reconfiguración de la operación, de la presencia y de la interrelación, evidentemente en el entendido de todas las amenazas cumplidas que cotidianamente sufrimos de Donald Trump. Y se refirió también a que habría cambio de cónsules, no adelantó. Yo quiero pensar que estamos hablando de las ciudades principales donde está el mayor flujo de mexicanos. Los Ángeles, Houston, Nueva York, San Antonio, Chicago, y no hago de lado un Más todas segundo... las ciudades fronterizas. Sí, y no hago El Paso, no hago de lado un segundo bloque donde también hay cierta importancia como San Francisco, Miami, Atlanta. Hasta en Minneapolis hay mexicanos, así te lo pongo. En todo caso, porque han habido Hasta muchos. en Alaska hay Sí, mexicanos. por supuesto. A lo mejor 5, pero ahí hay. Sí, sí. Y lo digo porque también viene a colación, en estos días se ha especulado que habrá otros cambios en embajadas y consulados de otros países. Está bien, eso es lo normal, es lo tradicional, cumplen ciclos de tiempo y son espacios, ya sea para premiar, para exilios dorados o para alejar políticos. Pero eso está bien en otros países. En el caso particular de Estados Unidos, ante la problemática que tenemos con Donald Trump, supongo que lo ideal sería perfiles profesionales. Claro. Porque no solo tenemos el tema migratorio, que en todo caso esa es la razón número uno de un consulado. Los aranceles, el tema de la reconfiguración de empresas, el nearshoring, necesitas un equipo profesional en los consulados que conozca del precepto de la Para dar diplomacia, asesoría, etcétera, sí. independientemente de lo que hay que resolver en el día a día, en base a un canon, a un orden establecido. ¿Cuál es el riesgo de mandar a un político premiado? Que creen que es una vacación, que no le saben, y no importa qué cargos hayan ocupado antes. En las circunstancias actuales tenemos que tener el engranaje perfecto con Estados Unidos, desde la tuerca más pequeña hasta la más importante. Es decir, el Servicio Exterior Mexicano, que tiene una tradición, que tiene una cultura, que tiene una formación, tiene buenos elementos para este tipo de casos que vamos a ponerlo así. Esto es una emergencia. La relación con Estados Unidos es emergencia. Claro. Ahora, si quiero mandar al señor Higinio Martínez, como se dice, se rumora y se comenta, de embajador a Cuba... Bueno, está bien, porque Cuba es el país de las Cuba Libras, tío. Entonces Pero va a estar feliz Higinio. ¿Estarás de acuerdo Porque conmigo? dice, comenta y se Sí, rumora sí. que es del mismo equipo de Felipe Calderón. Bueno, pues acuérdate Hasta la que... Cuba Libre. Sí, pero... Pero- Digo, Pero acuérdate no que... diario, ya sabes, son de Pero fin de pues acuérdate semana. que él se quedó un poco desilusionado por no ser gobernador del Estado de Y México. después no ser ni secretario de gobierno. Tampoco. A ver, ya la presidenta ya dio algunos casos que dices, bueno, ¿qué diablos sabe Rutilio Escandón para ser cónsul de México en Miami? A ver,
Que en esta lógica, digo, Miami no es de los 5 consulados más importantes. No, pero es bien divertido. No, bueno, yo me imagino que a Imagínate. lo mejor el que más. Me imagino que se la está pasando Rutilio, viudo, en Miami. Y no se puede quejar. Por eso, estoy hablando para hacer una comparación y estaremos de acuerdo que si hay cambio en la Embajada de México en Cuba, pues digamos que no es un tema de agenda nacional. Puedes mandar a quien quieras, a un Sí. senador, A cualquiera. a cualquiera. Pero Estados Unidos es punto y aparte. Ahí sigue Esteban Moctezuma. Sí, embajador. Y está bien. Y está bien porque, digo, en términos de experiencia, pues ya lleva un rato. A ver, Esteban Moctezuma fue secretario de Educación Sí. Pública, fue secretario de Gobernación. De Gobernación. Fue embajador de México en Washington, si no me está fallando. Ahora es, es embajador. Sigue. Trabajó muchos años en Fundación Azteca, Sí. lo hizo muy bien. Sí. O sea, tiene experiencia en la iniciativa privada, en el gobierno. Y ¿para qué cambiarlo, no? Digamos que se me hace más lógico, primero vamos trabajando en los consulados, que es donde pasa la actividad cotidiana, que además es donde hay que atender a la población El cónsul es el que directamente. atiende a la gente. Es el que hace el trabajo diario. Sí. Lo otro ya es un nivel más alto de Relaciones negociación. públicas, sí, claro. Pero hago la diferencia porque hoy, y siempre lo ha sido, nuestra relación con Estados Unidos, aparte de ser fundamental, está de alfileres. Todos los días amanecemos con una amenaza del señor Trump cierto. y hay muchos asuntos que un consulado tiene que atender más allá de sus labores cotidianas. Y insisto, hay que recuperar la presencia con los grupos sociales, con los grupos políticos locales, la interrelación, el diálogo, que, insisto también, creo que ahí sería oportuno, y me imagino que así va a ser, que los nombramientos sean en base a perfiles. Los premios políticos, los exilios dorados e incluso, porque pues a lo mejor hay algún político que ya no me es muy cómodo en el Senado o en la Cámara, vamos a mandarlo lejos, para eso hay un montón de países. No, los puedes mandar a Afganistán, los puedes mandar Al que quieres alejar. a cualquier paisito del Caribe, a las Islas Fiji, ¿no te acuerdas? Como Echeverría, Echeverría, porque lo querían alejar. ahí lo mandó López Portillo, ¿no? Ahora, Manejar a las ¿quieres Islas premiar? Fiji. Pues hay Y consul- Echeverría mandó a Dios Ordaz a España. Bueno, pero ese sí es de primera. En esa época no era de primera. En esa época no. Por eso, pero si quieres premiar o quieres alejar a algún político, hay muchos lugares donde. Hay 190 y tantos países en el planeta Tierra. Digo, si no hay embajada en uno, abres la Y, embajada ahí lo y el mandas. premio tocará dependiendo de la importancia del personaje, de su pecado, de su éxito, pero Estados Unidos no. O sea, aquí la lógica me dice que lo que anunció la presidenta hoy de manera muy puntual tiene que ver primero con el reordenamiento de la estrategia y por supuesto y por consiguiente a quién pones para que eso funcione. Es un tema de eficiencias, de capacidades, porque ojo, lo de Estados Unidos y lo hemos comentado aquí muchas veces, has puesto muchos ejemplos de los temas tan diversos y tan importantes, lo de Estados Unidos hoy se tiene que atender quirúrgicamente. A ver, ¿qué tanto? Obviamente quien va a llevar la voz cantante en esto es el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Pero la pregunta, ¿qué tanto se van a querer meter, sobre todo Marcelo Ebrard, que hoy es parte del gabinete y fue secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado? Y pues, que le gusta el asunto, ¿no? ¿Qué tanta grilla? Yo diría que de querer, claro que va a querer, porque tiene el argumento de que como él lleva la relación comercial, pues necesita interlocutores propios. Sin embargo, Juan Ramón Pero- fue embajador de México en Naciones Unidas, vivía en Nueva York, Sí. me conoce, ¿no? Y aparte es su área. Y una cosa es la coordinación, como en algún momento dado lo comentamos de cuando asisten a las reuniones. Quien lleva la voz principal es el secretario de Relaciones Exteriores. Y luego cada secretario atiende sus temas en lo individual. Pero ante la tentación, sobre todo contestando tu pregunta, pero por supuesto que va a querer. O sea, que sería muy interesante, porque uno no con las trae en la cabeza, hacer un análisis de quiénes son los cónsules en las principales ciudades de Estados Unidos Sí, lo revisé. y ver de dónde salieron, ¿no? En A mí el- se me ocurre Miami, porque ahí está Rutilio Escandón, Rutilio. que no dio una como gobernador de Chiapas, Pero de las- a pesar de que se tenía expectativas, ¿no? De las principales 5, no apunté los nombres, son diplomáticos de carrera. Y de hecho están todos nombrados de octubre del 24 para acá. Ya pero son de este gobierno. ya son algunos ratificados del anterior, pero no encontré ningún perfil político partidista tipo Rutilio. No sé si lo ideal sería dejar a esos, nombrar nuevos, porque ¿No es un pueden tema de mandar a perfil. Cuauhtémoc Blanco a la embajada en Bagdad. el reclusorio de varones?
Junto con el... Al Salvador con Bukele. Junto con el mediocre de Manuel Cavazos Lerma. Pues, pero ahí yo sí me inclinaría más por mandárselos a Bukele o a Bagdad No, o a tampoco, Ucrania. No, tampoco, no. Ya estás trompeando, ¿eh? Estás trompeando. En fin, así está el asunto de los consulados. Vamos a estar siguiendo de cerca esto porque sí es bien importante. Dijo que se anunciaba más o menos en 2 semanas y que harían una mañanera especial para plantear toda la presentación de la nueva estrategia y me imagino que ahí nombrarán a los nuevos cónsules. Ojalá. Suena bien. Sí. Vamos a ir a los mensajes y después de ellos, aquí regresamos.